Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio al Rojo. Hola amigos, ¿cómo estamos, compañeros del alambre? Aquí otra vez con vosotros, en el barrio al Rojo. Me quito las gafas para vernos. Hoy vamos a entrevistar a Germán. Lo he dicho bien, me río porque llevo rato que me confundía con el nombre, pero lo he dicho bien. Pero lo importante no es porque se llame Germán. Sabéis que casi siempre me gusta traer a gente, convivencias. Y más o menos he ido trayendo a gente convivencias dentro de la cárcel, delincuentes, casi delincuentes, menores, no tan menores. ¿Ha sido así? Pues esta vez no. No creáis que todas las personas son delincuentes, ¿vale? Hoy traigo a un chaval, Germán, que aquí lo presento, pero la curiosidad es que empezaste a hacer deporte con 4 añitos. con 4 años, pero ya porque tu familia te lo hizo hacer o porque ya te gustó hacer... No, bueno, se dio porque yo en el colegio, pues los amiguillos y tal, y en el mismo colegio se hacía judo. Ah, muy bien. Y empecé, bueno, con el ¿Qué años judo. tienes, disculpa? Tengo 31 ahora. 31, Sí. vale. Y empecé con el judo, pues no por otra cosa, porque ya estaba en el colegio y porque, bueno, amiguillos y tal, pues lo hacían. Y estaba deporte y... Sí. Y entonces, pues bueno, el judo pues fue lo que me dio la disciplina y lo que me enseñó a seguir unas normas. Ahí hay mucho protocolo, digamos. Un saludo cada vez que entras al tatami. Es arte marcial, como arte marcial. Correcto. Es disciplina. Sí, bueno, y después ya una vez empecé, pues poco a poco vi que se me empezaba a dar bien, mi familia se dio cuenta que se me daba bien. Y nada, lo empecé a practicar en alta competición. ¿No? Lo practiqué hasta los 16 años. ¿Judo? ¿Solo judo? Solo judo. Estaba en el CAR de Sant Cugat. Negro, ¿no? ¿Ya? No fui cinturón negro, no, porque por aquel entonces valía, parezco viejo hablando ya. No, es que habla, dime. Valía 30.000 pesetas. Sí. Y bueno, se necesitaban, no sé si 100 o 200 puntos, yo ya tenía 300 o 400, sí. Pero no... Decidí no hacerlo, no me preguntes el por qué, porque tampoco... Es que te quedaste en marrón, ¿no? En marrón. Sí. Sí. Yo llegué a azul. Y nada, bien. Y bueno, lo que te digo, estuve en el CAR de Sant Cugat también, el Centro de Alto Rendimiento. Ahí, bueno, pues eso es porque eras bueno, ¿eh? Vamos a ver, el CAR no se va... Ha tenido que tener un promedio, un nivel bueno. Sí. Vale, entonces claro, ya te lo tomas en serio. Correcto. Y tu familia y todo, ¿no? Si ya te llevan al CAR de Sant Cugat es porque puede haber una ganancia en ese deporte. Ya. Sí. Y bueno, después explico ahora un poquito mi carrera deportiva. Sí, Después, a es los que 16, es lo interesante. A los 16 años, pues empecé con el kickboxing. ¿El por qué? Bueno, 16 años, llevas mucho tiempo ya dedicándote a lo mismo. Contacto, pero sin ser tanto contacto. Correcto. Y al final, pues acabas viendo por la tele. Por aquel entonces era pues el Eurosport, que se veían el K1 de los pesos pesados. Y bueno, me llamaba más eso. Yo también, al final, me llamaba más que no el judo. Y bueno, hice el cambio ese. También con 16 años, pues ya empiezas a... Eres de otra forma, tienes otra actitud de vivir. Así es. El K1, la verdad, es... Vamos a ver, para los que no conozcan el K1, él lo podrá explicar mejor, pero así en pocas palabras es como un boxeo, pero es que pueden utilizar, creo que pierna, rodilla. En K1 se usa puño, pierna y rodilla. Sí. Pero codo no. Codo no, eso es Muay Thai. Es Muay Thai, por eso que es un boxeo que no llega a ser Muay Thai o... A mí el K1 siempre ha sido... Creo que es una competición bastante fuerte. Y el kickboxing es puño y pierna. Y el K1 se creó porque los de Muay Thai y los de kickboxing no se podían enfrentar. Claro. ¿Por qué? Porque o uno iba al terreno del otro o el otro iba al terreno del uno. Más a Muay o más a kickboxing. Entonces, ¿qué hicieron? Hacemos unas reglas que sean intermedias, quitamos el codo, ponemos la rodilla a los de kickboxing. Intercambiamos
No, no, Y pues no lo sabía, pues yo creo que mucha gente no sabía por qué había está el K1, pues ahora ya lo sabemos. sí, Mira, sí. nunca te irás a dormir sin saber una cosa nueva. Sí, 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 sí. Hostia, y entonces te metiste en K1 profesional También, sí, sí. y tiraste ahí a todo. Ahí ¿Qué a tenías? los ¿16, 16, 17? 16. Ahí a los 16, bueno, como ya tenía una muy buena forma física del judo, pues a los 6 meses ya empecé a pelear. En total hice unos 46 ¿Qué combates. promedio fuiste sacando? No me acuerdo. Pero Hace ya. alto para tirar para Alto, arriba, sí, si no, sí, sí, no, sí, no, sí. en Pero K1 no subes a lo de... mejor de 46 tenía 10 derrotas Muy buena. y un par de nulos o tres, ¿no? Pero te lo digo de memoria, ¿eh? Sí, sí. Mm. ¿Y pasó algo que te dejara del deporte? Bueno, sí, para yo dejar el deporte, sí, pasaron muchas cosas. El deporte en profesional lo dejé por un motivo, por varios motivos, no fue solo uno. ¿Lesión? Las lesiones, toda ayuda. Yo hubieron los 3 últimos años de mi carrera que solo me dediqué a pelear y no Combate, trabajaba. combate y ya está. Y no trabajaba. Entonces, bueno, vivía de eso. Pero para eso hay que Y, ganar. y entonces, con lo que yo ganaba dando clases, más lo que ganaba en los combates, pues vivía, pero te das cuenta al final que eso no lleva un futuro. Si eres como Nadal, que, Sí, que sí, a los 35 se retira y ya no tiene que trabajar más, muy bien, pero pero luego, no, el dinero que da el K1 ni esto no son deportes masivos claro, que dan dinero, te dan para vivir, pero no para hacer un futuro. no, Y no, no. más bien todo lo contrario, te quitan futuro como mental, porque son muchas En hostias todos que los recibes. aspectos, sí, sí, sí. Mental y físico. Sí, no, no, claro, que Porque, es bueno, mucha caña. me he roto Las lesiones. me he roto la tibia, la mano 2 veces, el dedo, muchas cosas. ¿Y entonces, qué hiciste cuando te vistes así que ya el deporte de profesional? Bueno, lo lógico, meterte a Pues me, portero me- me de puse a disco. trabajar, bueno, No, es he que trabajado de portero, he trabajado de muchas yo lo he cosas. hecho, por eso te lo digo, ¿no? Digo, te voy a hacer una pregunta y creo que sé la respuesta, ¿me entiendes? Sí, Pero sí. si Bueno, he te... trabajado de muchas cosas, pero bueno, entre ellas también he estado de Mm. portero en algunas discotecas y bueno, sí, eso te ayuda un poquito a estar en esos sitios. Y claro, eso, ahí, del deporte y ponerte en una discoteca donde es socio, ahí empezaron las fiestas, por ejemplo, alcohol. Bueno, no, No, no ha sido de yo no diría que beber, empezó ahí, yo creo que ya ya venía. empezó con 16 años. Cuando ya hice el cambio, tú piensas que también del judo, que es un arte marcial, al kickboxing hay mucha diferencia, sobre todo en la gente que se dedica a ello. ¿Por qué? Porque se juntan gente que viene por el deporte, gente que viene de la calle para salir de la calle y meterse en el deporte, gente que lo hace porque, y es así, y es malo Sí, decirlo no, para no, no, nuestro no. deporte, pero gente que viene porque quiere pegar en la calle o tal, que es lo que no queremos. Yo lo hice para eso. No lo hacía para defensa personal porque mido 1,90 m, ¿me entiendes? Lo hice pues para saber pegar mejor y defenderme y pegar a otros, porque Claro, claro. en ese momento pues me molaba. Por Es desgracia, desgracia, sí. para el mundo de las artes marciales, no. Pues las peleas están en el ring. Eso Pues, está clarísimo. pues eso, al hilo de lo que veníamos diciendo, que ahí se juntan pues todo este tipo de tipología de gente, pues De- al final es a lo que venimos a decir que yo empecé pues eso, a los 16, 17 años, pues a tontear, a a salir golfear de que ya no fiesta. estás con el deporte total, solo cuando tienes la pelea estarás controlando, pero luego ya la fiesta y ¿no te desmadraste? Sí, 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 sí. ¿no? Me desmadré porque, bueno, te haces conocidillo, la gente pues sales de fiesta y te conocen todos los porteros, porque claro, casi todos los porteros se dedican a lo mismo que tú, Sí, 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 o, sí. o te conocen de que te han visto pelear, y bueno, todo eso tiene cosas buenas y cosas malas. El salir, hacerte el chulillo, el que entras y no tienes que hacer cola y tal. Eso ya entras de otra forma. Sí, entonces pues llega un momento pues que eso se vuelve en tu contra, digamos. Alguna copita gratis, Y más de una. más de una, y Germán, lo que te haga falta.
Entonces, pues eso no es que influyera, porque al final yo soy de los que piensan que tú eres el que decides si quieres o no, y no es que, o sea, y no es que vayas con malas compañías tampoco, porque al final el que No, escoge tus compañías eres tú, eres pero tú. sí, por supuesto que lo que tú has dicho, que al estar metido en ese mundo están ahí. Pero creo que, bueno, la cosa está, como lo he dicho en el principio, no llegaste, porque casi siempre el que llega a la droga, ¿me Sí, entiendes? De una forma o de otra, para conseguir droga tiene que delinquir, porque el dinero claro. no llega. No, claro. A ti no te pasó No, eso. no. Al menos tuviste Sí, que yo he el salido, raciocinio el fin o de ¿qué te ayudó? semana. ¿Qué te ayudó? ¿La familia? ¿O cómo fue? No, bueno, todo en general. Yo creo que al final la vida es un cúmulo de cosas, no es una cosa en concreto. No, Yo he claro. tenido una familia muy ordenada, con muchos valores. ¿Te han Y apoyado siempre hasta cuando has estado un poco sí, mal? sí, 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 sí. vale. Y luego también con el tema del deporte, pues creo que es una base muy buena para que un niño ya se cree con una disciplina y que le sea mucho más fácil, a lo mejor, si entra en según qué sitios, salir. Sí, no, saber decir que no. Claro. O sabes decir que no, o a lo mejor decir que sí, pero en un momento dado darse cuenta de que yo siempre he tenido este camino correcto, no cojamos el otro. Y bueno, es lo que te comento, que siempre he sido un tío impulsivo, que he hecho cosas sin Por pensar. eso eres peleón. Sí, entonces pues Si que no. eso me ha ayudado mucho, la verdad, tanto el deporte Hostia. como la familia. Sí. ¿Y ahora cómo estás? ¿Con trabajo? Bueno, ¿Una niña, me has dicho? sí, yo tengo una niña, la tuve con 22, va a cumplir 10, Ahora ya 10 10 añitos. añitos Muy este bien. año. Los míos tienen 11. Bueno, yo he Ya corrido están mucho, ahí. es lo que te digo, Sí. que yo he corrido mucho. Y bueno, tengo trabajo, antes era autónomo, tenía una mini empresa de transporte Mm, y ahora me dedico a las motos. Yo desde pequeñito, otro de los hobbies aparte de pelear, sí. era irme al circuito, estar con mis motos y tal. Y fue como Pero esos son mi... hobbies, no son vicios. Me quedé un año sin carné y porque tuve un accidente en Ibiza, había ¿Eh? bebido Que... y me quitaron un año de carné. Chicos, el alcohol, pensar que el 85% de las muertes violentas que hay en España es por culpa del alcohol. Ya está. Y ves, por eso te digo que no entra en la cárcel, pero si, por ejemplo, yo ese día llego a matar a alguien o a hacer Hubieras daño a alguien, entrado, hombre, hubiera entrado. hubieras Por eso he estado entrado. siempre un poquito al límite. Pero bueno, ahí tuviste... Mira, ahora te quiero hacer una pregunta que... ¿Qué cosa surreal te ha venido, te ha pasado en la puerta o has visto dentro de una discoteca? No La que sé. te venga, una. Bueno, lo así no es surreal, pero se da. Pues gente follando en el baño. Bueno, y claro, que tienes que sacarlos, pero que... Claro. ¿Y por qué no se les deja follar? Hombre, porque hay de mujeres y de hombres y legalmente no Ah, puede bueno, haber en vale, el sí, mismo sí, sí, sitio. vale, no veis. Yo es que no les yo les dejaría que follen, pero Claro, pero hay no, mil que sí, que sitios, sí, que tío. sí, que sí, que sí. Hay Y finalizando, como te estaba haciendo preguntas, no sé si me conocerás o Sí, sabrás he cosas escuchado de mí, hablar. pues bueno, te doy la oportunidad de que me digas una pregunta que tengas ganas de saber de mí o una curiosidad o algo que tengas ahí metido. Son dos preguntas. Venga, Una, si has hecho algún combate de boxeo. Y dos, profesional. profesional o semiprofesional, da igual. Pues, a ver, la primera y la Y segunda. si eso lo has usado alguna vez en la calle. No, boxeo, ya te digo, enseguida me quité de boxeo porque no, solo me dejaban hacer sombra y me cabreaba. Cuando pasé a judo, por ser grande, solo podía hacer con el entrenador, que era el Goxen, un alemán, que era igual que yo, y me daba unas hostias del espanto. Para la primera de cadera me rompí las costillas y tal, porque nunca aprendí a caer. Y cuando ya me metí en karate, en Kyokushinkai, ahí sí que ya estuve, no en combates profesionales, pero sí que para coger los cinturones, pues tenía, y en Kyokushinkai llegué a naranja marrón. Cuando yo por ser grande, sí, vi que podía pegar, pero claro, cuando una vez pegué y me hice daño yo, digo, hostia, digo, aquí hay que aprender a pegar. Pero para que veas que luego no lo he utilizado, piensa que cuando salí de la cárcel trabajé de seguridad para artistas. En esos 10 años de trabajo de seguridad no he metido ni un solo ostión. Como mucho he tenido que hacer esto. Porque has aprendido. Pero en mi juventud sí. No lo he utilizado, sino sabía pegar y entonces pues mis ostiones hacían daño. Claro.
Pues bueno, chicos, hasta aquí hoy creo que os he traído un testimonio diferente a todos los que hemos estado trayendo en estas semanas. Para mí, una alegría estar con vosotros, saber que todos los que queráis participar, venir aquí al programa conmigo a charlar en el barrio Al Rojo, solo tenéis que escribir al mail que saldrá aquí y nosotros os contestaremos e iremos haciendo orden. Chicos, un abrazo, chicas, un beso. ¡Chao! ¿Por qué al final, siendo una persona relativamente que no eres delincuente habitual, llegas a la cárcel? Yo, hacerle el puente a una moto. Yo, encontramos una moto, pues hacerle el puente para que poderla vender al día siguiente, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Yo me asusté, también iba bebido, no supe reaccionar y la reacción fue, pues, correr. Sí, si corres ya estás diciendo que eres culpable. Fíjate, mi primera detención, desubicado, no sabía, encima un poco mamado, claro, digo, hostia. Me sonrió del momento, desubicado, colocado y en la comisaría, y la primera vez. Yo, mi primera experiencia en el calabozo, no se lo deseo a nadie. Estuve 2 días sin comer nada y preocupado, porque decía, a ver qué va a pasar.